vendedora de frutas, llenó la mochila de frutas de un niño hambriento. 10 años más tarde, un carro lujoso se detiene frente a su lugar de trabajo. Hola, bienvenidos, disfruten, suscríbanse y activen las notificaciones. Teresa López siempre empezaba su día muy temprano, antes de que saliera el sol. El cielo aún oscuro y el aire frío de la mañana la acompañaban mientras cargaba la vieja camioneta con las frutas que recogía del pequeño huerto detrás de su casa. Bananas, oranges, mangoes. Teresa recogía con cuidado lo que la tierra le daba, intentando conservar la calidad para atraer a la gente que pasaba por la carretera y hacer que quisieran detenerse a comprar. Sus dedos, callosos por la repetición del trabajo diario, eran prueba de su dedicación incansable, y sus brazos ya conocían bien el peso de aquellas cajas que transportaba sola, siempre con la esperanza de que el esfuerzo valiera la pena. Armaba el puesto con mucha rapidez y precisión, haciendo lo mismo de siempre: desplegar la tela, organizar las frutas en montones bonitos y asegurarse de que los precios estuvieran a la vista. Ese lugar en la carretera, donde ha estado vendiendo durante muchos años, se había vuelto parte importante de su vida. Conocía también el horario en que los autos empezaban a pasar, que ya era parte de su rutina diaria. Conductores apresurados, trabajadores de mirada distante y, de vez en cuando, una madre o un padre que se detenían para comprar algo fresco para la casa. Aunque las ventas no eran malas, no eran lo bastante buenas para que Teresa se sintiera tranquila. Cada día era una sorpresa. Sabía que, si llegaban menos clientes, el dinero que había logrado guardar se iría rápidamente. Sin embargo, de alguna forma, seguía creyendo que las cosas mejorarían, incluso cuando el viento soplaba fuerte en su cara, despeinando su pelo oscuro, como si desafiara su fuerza de voluntad. Su bondad se mantuvo constante a lo largo del tiempo. Era como si mantuviera esa energía en un lugar escondido dentro de sí misma, bien resguardada, para que los problemas de la vida no pudieran arrebatársela. Y fue esa buena acción la que, sin que ella lo supiera, comenzaría un cambio que aún no había ocurrido. Teresa no buscaba reconocimiento. Se levantaba todos los días porque lo necesitaba, porque no había otra alternativa. Siempre llevaba consigo el recuerdo de su esposo, quien falleció siendo muy joven, pero ahora lo sentía de forma tranquila, como una brisa suave que pasaba por el camino. Y esa misma brisa, a veces, la hacía cerrar los ojos por un momento y pensar cómo sería su vida si él todavía estuviera presente. Quizás no debería llevarlo todo por mí misma. Quizás habrían hecho algo más grande si hubieran trabajado juntos. Pero ahora, todo eso era incierto, y sabía que no podía perder tiempo lamentándose. La mañana continuaba y el sol empezaba a salir en el horizonte, calentando el día. A pesar del calor, no se sentía aliviado del peso que llevaba en sus hombros. Teresa dependía de cada persona que compraba frutas de ella, ya que esa era su única forma de ganar dinero. Y aunque era querida por la comunidad local, sabía que el lucro de sus ventas no era suficiente para garantizar la tranquilidad que tanto anhelaba. Siempre estaba preocupado por lo que pasaría en el futuro, pero nunca perdía la esperanza por completo. Esa tarde hacía mucho calor. Teresa limpiaba el sudor de su frente con el dorso de la mano mientras observaba el movimiento casi detenido de la carretera. El cansancio de tantos días seguidos se sentía en su cuerpo, pero seguía de pie, esperando a que pasaran los pocos coches. Ese día, las ventas no habían ido bien, y ella empezaba a preocuparse, sintiendo una sombra incómoda en su mente que intentaba ignorar. En ese momento, vio a un chico desaliñado al otro lado de la carretera, llevando una mochila vieja en la espalda. Debía tener unos 15 años, pero su rostro parecía más envejecido por las dificultades de la vida. Teresa miró por un momento cómo él intentaba hablar con el conductor del autobús que se detuvo en la estación cercana. El chico hacía gestos y apuntaba al autobús, pero el conductor rápidamente sacudió la cabeza y cerró la puerta. El chico, claramente molesto, retrocedió unos pasos, con una mirada de tristeza y aceptación en su rostro. Se dio la vuelta, caminando lentamente de regreso a la carretera, cuando sus ojos se cruzaron con los de Teresa. Fue una mirada rápida y casi invisible,
pero llena de una solicitud de ayuda en silencio. Teresa, que sabía muy bien lo que era sentir desesperación, no tuvo ninguna duda. Dejó su puesto por un momento, caminando hacia el chico. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave pero firme. El chico vaciló, sin saber cómo responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de ocultar rápidamente. Expresó avergonzado: «Estoy intentando ir a la ciudad, pero no tengo dinero para el pasaje. Mi madre está enferma y necesito trabajar. Si consigo un empleo allá, puedo enviarle dinero, pero sin el pasaje no hay forma». Teresa sintió un nudo en el pecho. Aquel chico le recordaba tanto a ella misma, en su juventud, luchando por encontrar un camino, intentando hacer lo imposible para salvar a quienes amaba. Sin pensarlo 2 veces, metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó un billete de $10. «Aquí, toma. Esto debería cubrir tu pasaje», dijo, extendiéndole el billete. El chico la miró con sorpresa, sus labios se movían nerviosamente y sacudió la cabeza, mostrando su negativa al principio. «No puedo aceptar. Tú también estás trabajando duro», murmuró. Pero Teresa siguió diciendo, poniendo el billete en su mano y sonriendo: «Hoy lo vas a necesitar más que yo. Y además, no puedes viajar con hambre. Vamos, llenaré tu mochila con algunas frutas para el viaje». Con gentileza, Teresa tomó algunas frutas de su puesto, llenando la mochila desgastada del chico con lo mejor que tenía. Él miraba sorprendido mientras Teresa le llenaba la mochila y el corazón de esperanza con su generosidad inesperada. «Nunca olvidaré esto», expresó emocionado. «Gracias, muchas gracias». Teresa simplemente sonrió y asintió suavemente con la cabeza, como si quisiera decir que no era gran cosa y que cualquiera actuaría de la misma manera. Pero en el fondo, sabía que tal vez no todos habrían hecho lo que ella hizo. El chico se alejó, mirando hacia atrás una última vez antes de correr hacia la parada de autobús, esta vez con el pasaje garantizado y el corazón aliviado. Teresa regresó a su trabajo, sintiéndose tranquila de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Había algo en dar, sin esperar nada a cambio, que le hacía recordar que, incluso en los momentos más oscuros, aún existía luz. El tiempo pasó y, a pesar de su corazón generoso, la vida no dio tregua a Teresa. Ayudar a aquel chico había sido un momento de alivio, pero sus propias dificultades continuaron acumulándose como olas insistentes que la empujaban hacia el borde del abismo. La venta de frutas en la carretera, que ya no era muy rentable, disminuyó aún más con el tiempo. El movimiento estaba bajando y Teresa notaba que cada día menos gente paraba a comprar sus frutas frescas. El pequeño jardín al que dedicaba tanto amor empezó a mostrar signos de agotamiento. Los árboles, que antes daban frutos saludables y abundantes, empezaron a debilitarse. Teresa sabía que eventualmente necesitaría más dinero para cuidar su terreno. Pero, ¿de dónde sacaría ese dinero? Sus ingresos apenas alcanzaban para pagar los gastos esenciales, y lo que vendrá en el futuro era cada vez más incierto. En los raros momentos en que se permitía descansar, Teresa se sentaba en el porche de la vieja casa que heredó de su marido. Antes, ese lugar era un sitio lleno de buenos recuerdos, pero ahora solo le recordaba todo lo que ya no tenía. Las paredes estaban descoloridas, la madera crujía a cada paso y el techo tenía goteras que apenas podía reparar. Sin embargo, aunque la realidad era muy difícil, Teresa no se daba por vencida. Llevaba consigo una fe silenciosa, una esperanza que no se explicaba, pero que tampoco se apagaba. Era como si, en su interior, una parte de ella pensara que todavía había posibilidad de cambio, que, de alguna manera, el universo recompensaría sus esfuerzos y su generosidad. Pero los días pasaban, y ese cambio nunca llegaba. Todas las noches, al acostarse, Teresa se preguntaba si siempre tendría que seguir luchando y esperando por una oportunidad que nunca llegaría. A pesar de tener muchos problemas, ella seguía fuerte. Su rutina era una especie de ancla, algo que la mantenía conectada a la realidad y alejaba el desespero. Cada día hacía lo mismo. Recolectaba las frutas, organizaba su puesto y esperaba a los pocos clientes que llegaban.
Era una rutina que se repetía una y otra vez, pero era lo que la hacía sentirse viva, lo que le daba un motivo para seguir adelante. Y, aunque el peso de las dificultades aumentaba, Teresa encontraba consuelo en los pequeños momentos. El viento suave en el rostro, el aroma de las frutas frescas, la breve sonrisa de un cliente agradecido. A pesar de eso, no era sencillo. La soledad siempre estaba presente. Los amigos y familiares que antes estaban a su alrededor habían seguido con sus propias vidas. Y, poco a poco, Teresa se había convertido en una figura casi olvidada. Era como si todo siguiera su curso normal, mientras ella se quedaba quieta, atrapada en una situación de la que no podía salir. Cada día recibían más facturas para pagar. El dinero que ganaba vendiendo frutas apenas cubría los gastos mensuales, y había momentos en que Teresa se veía obligada a elegir entre comprar comida o pagar las cuentas de luz y agua. La estrechez financiera no era novedad para ella, pero en los últimos meses parecía que todo estaba empeorando. La sensación de que el suelo desaparecía bajo sus pies se volvía cada vez más palpable. Los años de mucho trabajo comenzaron a afectar la salud. Teresa sentía el cansancio en sus huesos y, a veces, al final del día, apenas podía levantar las manos para quitar las frutas del puesto. Sin embargo, no podía detenerse. Si se detenía, todo se derrumbaría. Su trabajo, aunque fuera sencillo, era la única forma en que ganaba dinero, y sin él no tenía otro lugar al que acudir. El jardín, el mercado, la carretera, era todo lo que Teresa sabía, todo lo que poseía. Esa mañana, el sol estaba muy fuerte. Teresa, como siempre, estaba junto a su puesto en la carretera, organizando sus frutas. El movimiento era despacio. El calor hacía que el trabajo fuera más agotador de lo normal. No esperaba mucho de aquel día, solo lo suficiente para cubrir algunos gastos básicos. El tiempo pasó y con él llegaron y se fueron muchas dudas. 10 años desde el día en que había ayudado a aquel chico al borde de la carretera. Fue entonces cuando un coche de lujo, reluciente bajo el sol abrasador, disminuyó la velocidad y se detuvo cerca de su puesto. Teresa frunció el ceño, sorprendida. No era común que vehículos de ese tipo se detuvieran por allí, entre los clientes sencillos y trabajadores locales. La puerta del pasajero se abrió, y una mujer elegante, con un vestido refinado y gafas de sol, descendió tranquilamente. Luego, la puerta del conductor se abrió y un hombre alto, de traje impecable, apareció. Tenía una postura segura, pero había algo en sus ojos que despertó en Teresa una sensación extraña. Lo observó mientras él caminaba en su dirección con una sonrisa serena en los labios. «Teresa, ¿me recuerdas?» La voz de él era calmada, pero cargada de emoción. Ella lo miró, tratando de identificar la cara detrás de esa expresión segura. La sonrisa, la mirada. Algo en ella comenzó a remover antiguas memorias. De repente, fue transportada a aquel día, 10 años atrás, cuando un chico delgado y desesperado apareció intentando tomar un autobús sin dinero. Sus ojos se abrieron mucho cuando la verdad salió a la luz. «¿Carlos?», murmuró, asombrada, como si se estuviera preguntando si era verdad. Él contestó con una sonrisa más grande. «Sí, soy yo. ¿Recuerdas al chico al que ayudaste aquel día? Me diste $10 y algunas frutas. Translation, you gave me $10 and some fruits». Y eso hizo que todo fuera diferente. Teresa se sorprendió y emocionó mucho. ¿Cómo es posible que el chico delgado a quien ayudé se haya convertido en esta persona? Se veía distinto, más crecido, claramente exitoso, con una expresión tranquila que inspiraba confianza. A su lado, la mujer elegante, su esposa, supuso Teresa, sonreía gentilmente, observando la escena con empatía. «Yo no lo puedo creer», dijo Teresa con la voz temblorosa. «Han pasado 10 años. ¿Cómo lo conseguiste?» Carlos tomó una gran bocanada de aire y habló con sinceridad. «Lo hice por ti, Teresa. Aquel día me diste mucho más que dinero y frutas. Me diste esperanza. Estaba confundido y no sabía qué hacer. Pero tu acto amable fue lo que me ayudó a encontrar el camino. Conseguí subir al bus y fui al centro». Carlos continuó,
ahora con la voz más suave y los ojos distantes, como si reviviera los momentos difíciles que enfrentó. Conseguí un trabajo en cuanto llegué a la ciudad. No era gran cosa al principio, pero fue suficiente para enviar dinero a mi madre. Quería mucho ayudarla a salir de esa situación y darle una vida mejor, pero desafortunadamente, la enfermedad ganó la batalla. Poco después, ella se marchó. Hizo una pausa, el dolor visible en su rostro. A pesar de todo, nunca olvidé lo que hiciste por mí, Teresa. A pesar de todo lo que pasó, seguí adelante porque sabía que era lo que ella hubiera querido. Y ahora estoy aquí, porque fuiste el primer rayo de luz en aquella oscuridad. Teresa, todavía pensando en lo que Carlos dijo, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca pensó que hacer algo amable y pequeño tendría tanto efecto. Era como si de repente, todo lo que había hecho a lo largo de los años, todas las luchas y esfuerzos, cobrara un nuevo sentido. Carlos tomó una respiración profunda después de mencionar a su mamá. El silencio entre él y Teresa fue incómodo, lleno de recuerdos y emociones que no dijeron en voz alta. En ese momento, el aire caliente de la carretera parecía detenerse, como si todo se hubiera parado para mostrar respeto al dolor compartido. Teresa lo observó, sintiendo tristeza y orgullo por cómo había cambiado. Pero, antes de que pudiera decir algo, Carlos volvió a hablar, y esta vez había un brillo en sus ojos que ella no había visto antes. Cuando mi madre falleció, prometí recordar siempre a las personas que me apoyaron en los momentos más duros. Y tú también fuiste una de esas personas. Se detuvo un momento y miró a Teresa para asegurarse de que ella comprendía lo importante que fue para ella. Creé una vida. Pude crecer a pesar de los problemas y ahora tengo una compañía que emplea a muchas personas. Siempre supe que regresaría a ti en algún momento. Regresé para devolverte lo que me diste. Teresa se sorprendió y emocionó al mismo tiempo, parpadeando. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, Lola, que había estado al lado de Carlos todo el tiempo, se acercó a Teresa y le sonrió, extendiendo la mano para tocar su hombro con delicadeza. Teresa, Carlos me contó tu historia cuando nos conocimos por primera vez. La manera en que, sin dudarlo, lo ayudaste cuando más lo necesitaba. Por eso, los dos acordamos que queríamos ayudarte. El corazón de Teresa empezó a latir rápido. Conversaban como si desearan mejorar su vida de alguna forma, pero ella no entendía bien qué implicaba eso. La incertidumbre se notó en su cara, y en ese momento Carlos, al notar su indecisión, agarró sus manos con seguridad, de una forma amable y respetuosa. Sabemos que nunca pediste nada a cambio, pero Lola y yo queremos mejorar tu casa. Las palabras fueron fáciles de decir, pero afectaron a Teresa profundamente. Nos ocuparemos de todo. No necesitarás preocuparte por los costos ni por contratar a alguien para hacer el trabajo. Nos aseguraremos de que tu casa sea un lugar donde te sientas segura y cómoda. Es lo menos que podemos hacer por alguien que tuvo un impacto permanente en mi vida. Teresa intentó hablar, pero no pudo decir nada. Miraba de un lado a otro entre Carlos y Lola, tratando de entender lo que estaban ofreciendo. La casa donde vivía, esa antigua construcción que parecía caerse a pedazos cada día, era el único lugar que conocía desde que su esposo murió. Y ahora, estas dos personas estaban ofreciendo la posibilidad de cambiar ese lugar en algo diferente, algo que nunca podría lograr por sí sola. Sentía que las lágrimas le quemaban en los ojos, pero hizo un esfuerzo por mantener la calma. No sabía si se sentía aliviado, agradecido o una combinación confusa de emociones nuevas para él. Lo único en lo que podía pensar era en cómo su vida, llena de problemas, estaba a punto de cambiar de una forma que nunca habría imaginado. Y todo esto sucedió por un acto amable que hizo hace 10 años. Las construcciones empezaron pronto. Teresa apenas pudo darse cuenta de lo grande que era la situación. Un día se encontraba sola en su antigua casa en mal estado, y al día siguiente llegaron camiones y trabajadores a la puerta listos para renovar el lugar. Carlos y Lola pusieron mucho esfuerzo. Un grupo de personas, incluyendo arquitectos, constructores y pintores, trabajaban juntos para asegurarse de que cada aspecto fuera bien planificado. Teresa, que siempre llevó una vida sencilla,
casi no podía creer que todo eso fuera verdad. Al principio, no estaba seguro. Se sentía incómoda, como si no mereciera todo eso. Al principio de la reforma, solía estar parado en la entrada de la casa, mirando lo que pasaba, sin saber bien qué hacer. Los ruidos de las herramientas y las charlas animadas de los trabajadores se escuchaban en el aire, mientras su hogar, donde tantos recuerdos estaban en las viejas paredes, era desarmado y vuelto a armar frente a ellos. «Realmente no sé cómo agradecerte», le dijo un día a Carlos, que vino a visitarla para ver cómo iba la renovación. Él sonrió, colocando su mano en su hombro de manera reconfortante. «Teresa, no hace falta que te sientas agradecida. Lo que hiciste por mí no tiene precio. Y esto es solo una pequeña parte de lo que quería hacer por ti. Solo quiero que tengas un lugar donde puedas vivir con dignidad, sin tener que preocuparte por las reparaciones o el futuro de la casa». Teresa tomó una respiración profunda, intentando entender lo que había dicho. Nunca le pidió nada a nadie, y ahora, de repente, su vida estaba siendo transformada de una manera que nunca podría haber imaginado. El peso de las responsabilidades que siempre cargó parecía, por primera vez en años, comenzar a aliviarse. Y eso era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Pasaron varias semanas y la renovación de la casa continuaba avanzando rápidamente. Las viejas habitaciones, que solían ser oscuras y con humedad, ahora están siendo renovadas con colores vivos y grandes ventanas que permiten que entre mucha luz del sol. El techo, que siempre amenazaba con derrumbarse, fue completamente rehecho, y las filtraciones que destruían las paredes fueron reparadas. Todos los días, Teresa miraba los cambios con sorpresa y optimismo. Era como si su vida estuviera siendo reconstruida junto con la casa. Los antiguos recuerdos tristes y fantasmas del pasado comenzaron a desaparecer, dejando espacio para una nueva forma de ver las cosas, un nuevo comienzo. Y entonces, un día, cuando la obra ya estaba casi terminada, Lola apareció con una bolsa de compras, sonriente como siempre. «Teresa, ¿has pensado en cómo quieres decorar tu nueva casa?», preguntó con entusiasmo mientras sacaba de la bolsa muestras de telas y catálogos de muebles. Teresa se rió un poco, sintiéndose un poco incómoda. ¿Decorar? Nunca había tenido la oportunidad de reflexionar sobre ese tipo de cosas antes. Su vida siempre se trató de mantenerse a flote, nunca de mejorar lo que tenía. Pero ahora, con la ayuda de Lola, que la animaba a escoger colores, texturas y detalles, Teresa empezó a imaginarse cosas bonitas. «Creo que nunca había pensado en esto antes», dijo, observando las opciones con interés. «Siempre estuve preocupada en cómo mantener la casa en pie, nunca en cómo hacerla bonita». «Bien, ahora puedes pensar en ello», respondió Lola con una sonrisa cálida. «Este es tu momento, Teresa. Goza de ello». Mientras observaba las telas y pensaba en cómo se verían en su nueva sala, Teresa sintió algo diferente. Se dio cuenta de que esa transformación no era solo física. Lo que estaba sucediendo a su alrededor, la casa, las reformas, los gestos de bondad, le estaba dando algo que no sabía que había perdido: el derecho a soñar, a imaginar un futuro mejor, sin el peso constante de las preocupaciones y las dificultades. La casa de Teresa ya no era solo un refugio en ruinas. Ahora se estaba convirtiendo en un hogar. Y con ello, la propia Teresa estaba siendo renovada, pieza por pieza, junto con las paredes y el techo de su nueva vida. Con la reforma de la casa concluida y las últimas piezas del nuevo mobiliario ya en su lugar, Teresa apenas reconocía el espacio en el que vivía. Lo que antes era una casa en ruinas, ahora era un hogar acogedor, lleno de luz, calor y color. Cada parte, cada cosa parecía haber sido planeada para que ella pudiera finalmente descansar. Además de eso, Carlos tenía algo extra para dar. «Teresa, no quiero que te preocupes por el dinero nunca más», dijo él en un tono decidido, en una de las últimas visitas a su nueva casa. «De ahora en adelante, te daré dinero cada mes para que no tengas que preocuparte por pagar las facturas o por la comida. Será más que suficiente, y lo que hagas con el dinero del puesto será solo ganancia». Teresa no dijo nada durante un rato. Era difícil aceptar tanta generosidad, pero al mismo tiempo sabía que Carlos hablaba con sinceridad,
y negarse sería rechazar la ayuda que él tanto deseaba ofrecer. Se había convertido en más que un amigo, era como si fueran parte de la misma familia ahora, conectados por un acto de bondad que los años jamás borraron. Con el tiempo, Teresa se acostumbró a la nueva vida. Ahora, sus mañanas en el puesto ya no estaban tan cargadas de preocupación. Carlos se aseguró de que sus necesidades estuvieran cubiertas, aunque las ventas no fueran buenas. Lo que ganaba vendiendo frutas era solo un extra, un dinero extra que podía manejar con más libertad. Y fue así como algo inesperado comenzó a suceder. Teresa, que siempre entendió lo que era necesitar ayuda, ahora tenía la posibilidad de ayudar a otros de la misma manera. Siempre que veía a alguien necesitado, un trabajador exhausto, una madre con sus hijos en el coche, o incluso un viajero solitario, ofrecía más que las frutas que vendía. Llenaba bolsas y las entregaba con mucho cariño. No necesita pagar, puede llevarlo, decía con una sonrisa gentil. Y a cada persona que aceptaba su bondad, una nueva historia comenzaba a escribirse. Teresa recordaba cómo, hace muchos años, había ayudado a Carlos sin pedir nada a cambio. Ahora, hacía lo mismo, pero en una escala mucho mayor. La historia de Teresa se difundió rápidamente entre la gente que transitaba por la carretera. Personas que antes no prestaban atención a su posición, ahora se aseguraban de pararse. No era solo por las frutas recién recolectadas, sino por lo amable que era Teresa con todos, algo que todos identificaban como una característica suya. Algunas personas venían solo para dar las gracias, mientras que otros venían para comprar y apoyar su causa. Teresa, sin embargo, no guardaba el dinero que ganaba. En vez de eso, utilizaba el dinero que obtenía de las ventas para ayudar a un número cada vez mayor de personas. Su acción se repitió varias veces. En poco tiempo, Teresa se convirtió en una especie de leyenda local, un símbolo de bondad y esperanza en medio de la dureza de la vida. Y de esta manera, la cadena de actos generosos que había empezado hace años con Carlos seguía en marcha. El pequeño acto de ofrecer frutas sin esperar nada a cambio transformó su vida, y ahora ella hacía lo mismo por otros. Teresa, que antes se preocupaba por sobrevivir, ahora tenía una vida con sentido, ayudando a cuantas personas podía. La tienda de frutas que solía ser su trabajo ahora es un lugar de esperanza para muchas personas. Y al final se dio cuenta de que, en la vida, lo que se da es mucho más valioso que lo que se recibe. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.